Hablar de Evangelion hoy es difícil. Y es que ya se ha dicho prácticamente todo. Me es difícil decir algo nuevo más allá de la perspectiva que quizás mucha gente ya se ha planteado hoy en día sobre esta obra. A algunos los ha marcado, a otros los ha hecho ver la vida desde una perspectiva distinta, a otros les ha volado la cabeza, como es mi caso. Obras que exploran al ser humano con tanto detalle y minuciosidad es algo a lo que no estoy acostumbrado. La mente es difícil de entender. Nuestras emociones son difíciles de entender. Podemos llegar a ser seres con los que es difícil lidiar. Y esto es lo que Neon Genesis Evangelion quiere tratar de proyectar en sí. Todos los problemas internos y cómo los conflictos de nuestra mente hacen que funcionemos como lo hacemos. Pero, a ver, esto es un mecha. ¿Cómo pinta todo esto en una obra de robots pilotados? Sí, yo también me lo pregunté. Si nos aventuramos a otros tipos de obras que tengan la intención de explorar las emociones, nos encontraremos que algunas lo hacen en planos más naturales. Tratan los traumas y problemas en un mundo más realista, con personas que tienen una vida normal y que tienen que lidiar con sus problemas de la forma más humana posible, sin cosas que se escapen de la realidad. Y del otro lado de la línea tenemos obras como Melancolía, por ejemplo, en la que se marca la diferencia en cómo dos hermanas tienen su perspectiva del mundo que las rodea cuando éste está a punto de terminarse, cómo aprecias lo que estás a punto de perder y cómo ves a las personas a tu alrededor. Y luego tenemos otras como Mr. Nobody, un tipo que es el último mortal del mundo y en sus últimos días empieza a cuestionarse a sí mismo sus decisiones y a indagar en cómo pudo haber gastado tantos años. Si nos fijamos en obras así y luego venimos a tocar a Evangelion, nos daremos cuenta de que esta funciona en un terreno lleno de contrastes, ya sea de forma visual o narrativa, porque la trama nos dice muchas cosas, pero cada una de sus capas requieren una atención distinta, aunque esto no evite que converjan entre sí. A ver, que por un lado tenemos esta ciudad ficticia y del futuro donde la acción toma escalas grandísimas, pero por otro lado tenemos una exploración psicológica de los personajes acompañadas por un matiz filosófico que refuerza este aspecto. Hace que sea más complejo y deja muchas cosas a interpretación del que la ve, pero al final el mensaje trata de ser claro. Su autor, Hideaki Anno, es una persona que sufrió de depresión y utilizó Evangelion para proyectarse a sí mismo en ella y lidiar con las cosas que lo atormentaban o que le provocaban un vacío en su ser. Reflejó en la serie su alma y todo lo que sentía, el arte imitando a la vida. Así ahondó en lo más profundo de su mente y las cosas que lo hacían sufrir para darle vida a todos estos personajes, proyectándose en ellos. En Evangelion hay acción y das por sentado que hay una guerra particular. Entonces está la idea de salvar al mundo, pero eso no evita que la serie se tome su tiempo para indicarte qué es lo que está sucediendo dentro de todas las mentes de sus personajes y cómo salen afectadas debido a todo esto, cómo es que perciben lo que les rodea y cómo logran lidiar con ello. Primero tenemos este mundo futurista en el que la Tierra estaba recuperándose de un desastre apocalíptico llamado Segundo Impacto, el cual hizo un cambio considerable al mundo. Consecuencia de esto llegan estas criaturas llamadas ángeles, y los humanos usan los Eva para combatirlos. Conocemos a Shinji, y él es tímido e inseguro. Su indecisión por quedarse de un lado de la línea o del otro es irritante. Llega creyendo que tendrá un contacto esperanzador con su padre, pero es manipulado para pilotear el EVA 01 y enfrentarse al tercer ángel. Hay mucho simbolismo y la obra tiene connotaciones religiosas y bíblicas. Tenemos los nombres de los ángeles, los nombres de las supercomputadoras, los EVA siendo hechos directamente de Adán, la lanza de Longinus, el Apocalipsis, el Génesis, etc. Vemos todo esto y nos vamos dando cuenta de que la trama propone una guerra bastante particular. Y luego Shinji en el episodio 11 hace una pregunta que quizás todos nos hicimos. Los ángeles son mensajeros de Dios, ¿verdad? ¿Por qué los combatimos y matamos? Esta no es una simple pelea construida bajo la simple idea de salvar al mundo de su destrucción. Va mucho más allá de ello. Y lo que vemos en pantalla,
junto con lo que vemos en los personajes, nos lo dicen de forma indirecta constantemente. El mundo de Evangelion es una ciudad que ha avanzado en escalas brutales. Hay inteligencias artificiales, hay supercomputadoras, están los robots que son mucho más que máquinas que se conducen. Todo esto representa una evolución de la humanidad y de la ambición del hombre por querer superarse cada día. Hay todo un trasfondo científico, hay situaciones que los personajes explican con conceptos matemáticos y modelos físicos reales. En el episodio 16, Ritsuko explica que Shinji se queda atrapado en el mar de Dirac, un modelo teórico que explica cómo está conformado lo que llamamos vacío. Y cuando Shinji se encuentra en ese vacío, empieza a experimentar un trance en el que cuestiona su existencia y su ser. Empieza a indagar sobre cómo no puede quedarse solamente con los buenos recuerdos y a dar una retrospección en la proyección que cree que las personas tienen de él. Lo curioso es que la mayoría de momentos así ocurren en circunstancias similares, extrañas, situaciones que superan cosas que la mente humana ha llegado a comprender o a descubrir, como es este caso, el vacío de Dirac, como si nos dijera que más allá de las cosas que conocemos, hay otras que nos superan y que en realidad no estamos listos para enfrentar. Esto es algo que a lo largo de la serie se reitera muchísimo. ¿Qué tan lejos quiere llegar el hombre? Constantemente nos están explicando cómo es que la humanidad tendrá un fin inminente a manos de sí misma, porque probablemente el hombre nunca sabe si está yendo demasiado lejos o se enfrenta a cosas que no puede comprender, porque esta no es una simple guerra, es el hombre rebelándose contra Dios, y estas máquinas son prueba de cómo los hombres han tratado de igualarlo en este mundo, por poder o por cosas similares. La forma en la que se construye el universo de Evangelion toma de base todos estos conceptos similares. Nos habla constantemente sobre la arrogancia desmedida del hombre y por sus deseos caprichosos de cambiar el mundo y la forma en que vivimos en él. En el episodio 11, Gendo Ikari menciona que el peor enemigo del hombre es el mismo hombre. Existe un paralelismo entre la ambición del hombre y sus debilidades como ser humano. Eso, humanidad. No puedes con todo. No eres un dios por mucho que quieras serlo. Nos presentan la idea de que el hombre es víctima de las decisiones que toma, de que el humano es definido por las relaciones y los lazos unidos así, que como humanidad estamos condenados a extinguirnos por nuestra mano. Todo este espectáculo bélico y explosivo no es más que una excusa para poder proyectar estas ideas y concepciones acerca de las cosas que nos superan o que nos hacen más humanos, las emociones, las personas que nos rodean, nuestros sentimientos, nuestra existencia. Evangelion nos da a todas estas personas cuyos conflictos están movidos por la ansiedad, o la inseguridad, o la incertidumbre. Enseguida comprendemos que cada una de estas cabezas es un mundo y que están siendo afectados por las cosas a su propia manera. Se explora sus mentes identificando cómo es que se ven a sí mismos, o cómo quieren ser vistos por los demás. Pero entender esto solamente viéndolo es complicado. Entender a Shinji y su incapacidad para tomar el control de sus decisiones es complicado. Entender por qué Asuka siente tanto desprecio por las personas a su alrededor y por qué odia verse superada no es fácil. O el intentar ponerte en los zapatos de Rei para tratar de visualizar el mundo desde sus ojos. Sí, porque entender las emociones de los demás es difícil. Entendernos a nosotros mismos es difícil. Porque somos seres complicados. Y la parte difícil es que esto es lo que estos personajes quieren, ser entendidos, sentir algo más allá del autodesprecio o el miedo a sentirse solos. Shinji está en un constante debate porque no logra entender qué es lo que la gente quiere de él. ¿Quieren que pilotee el EVA? ¿Van a apreciarlo por eso? ¿Van a apreciarte por lo que eres o por lo que haces por los demás? El principal problema con Shinji es que recalca lo inútil que se siente, pero cuando te das cuenta que le molesta que la gente le dé la razón cuando afirma no ser bueno en lo que hace,
te das cuenta que en realidad quiere que las personas contradigan lo que él piensa de sí mismo. Quiere sentir que lo aprecian y que lo quieren y que en realidad es importante en la vida de alguien. Pero volvemos a la idea de que si ni siquiera hay amor por ti mismo, no puedes esperar que las demás personas puedan apreciarte o amarte. Porque si nos destruimos a nosotros mismos, no vamos a tener reparo en destruir a los demás, porque somos nuestro peor enemigo. Los traumas empujan a los personajes a cuestionarse si han tomado buenas decisiones o si realmente deberían estar en el lugar en el que están. Asuka tiene problemas para trabajar con los demás porque le gusta tomar el control de cada situación y sentirse superior a los demás, y detesta cuando ocurre lo contrario. Rei se cuestiona su lugar en el mundo y no tiene idea de lo que su existencia significa. Otros, como Misato, también enfrentan sus conflictos propios. Ella tiene que lidiar con las secuelas del conflicto paterno que la mala relación con su padre le dejó. O Ritsuko tiene que lidiar con cómo se siente respecto a las cosas que su madre hizo y le dejó. O el cómo se siente como mujer. Todos están en una lucha constante e interna con la que tienen que lidiar. Y de nuevo, comprender eso no es sencillo. Comprender sus errores y sus decisiones no es fácil. Y no puedes esperar comprensión de ellos. Todos estos personajes suelen hablar de cómo ven sus mundos, cómo ven las cosas que los rodean. Suelen decir que la luz del sol les da paz, que la lluvia les da melancolía, que los lugares en los que están les resultan desconocidos, que pilotar el EVA les da miedo. Todo lo que está aquí tiene un impacto específico y directo sobre ellos. Les afecta cómo los demás hablan con ellos. Les afecta la idea de creer que los demás los desprecian o que no los consideran valiosos. Sus mentes los hacen ahondar en la negatividad y los hacen ahogarse en el dolor a sí mismos. Lo que Gainax hizo fue fascinante, teniendo en cuenta que el presupuesto estuvo limitado, pero eso no evitó que lograran ser creativos. Como consecuencia de esto hay mucho plano estático y dibujos muy limitados, pero esto no hace más que darle identidad a la obra. Hace situaciones de silencio, situaciones naturales donde solamente escuchamos las cigarras, o alguien hablando por el altavoz, o el sonido de la lluvia caer. Esto les da mucha identidad a las escenas y nos deja grandes momentos que aportan a la narrativa visual, como el de Kaji y Shinji hablando mientras un ángel ataca la ciudad, o el de Asuka y Rei en el elevador. Y qué decir de los dos últimos episodios, es algo realmente brillante. Son probablemente momentos que definen a Evangelion. ¡Shinji! 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 Todos se engañan. ¿Por qué? Así vives sobreviven. tú? No, por favor. Si sigues pensando para que no saber puedes por qué cambiar, es. vas a morir. Tu corazón es demasiado frágil. Shinji. Frágil como el cristal. Yo soy ¿Por qué aún Shinji. continúo con Yo soy tú. Todos ¿Para tienen quién otro vives yo. tú ahora? Probablemente los individuos se componen de dos yos. No deseo nada excepto ¿Dos? ser feliz. El yo ¿Estás observado por satisfecho los de demás vivir? y el que se observa a sí mismo. Te El hombre engaña. debe soportar No importa el cómo lo sufrimiento, llames. es parte de la vida. Has permanecido ciego y sordo a lo que no quieres saber. Encontré algo que me gusta. ¿Qué hay de malo en hacerlo? ¡Escúchame! ¡Déjame solo! Neon Genesis Evangelion es una obra con ideas interesantes, y lo que trata de transmitir es mucho. No sé si definirlo como un profundo y minucioso estudio de personajes o una crítica y visión de lo que somos. Mi visión es muy personal, y quizás todos pueden sacar algo diferente de ella. Somos seres sensibles, difíciles de entender. La cuestión del por qué estamos donde estamos o preferir huir antes que afrontar las cosas que la vida nos pone enfrente es algo que hace eco una y otra vez. ¿Está bien huir del dolor? ¿Está bien evitarlo? ¿Qué es la vida sin el dolor o las emociones similares? Los personajes buscan el amor, la comprensión, buscan escapar de la soledad,
Pero la obra nos quiere hacer entender que gozar del cariño o del amor de las personas no nos hace exentos de sentir dolor, no nos exime de sufrir, pero que, si algo es seguro, es que podemos cambiar la forma en la que siente nuestro corazón y que el dolor es necesario para aprender. Neon Genesis Evangelion no tiene la intención de confundirte, ni de que cuestiones tu existencia o tus relaciones o las decisiones que has tomado. Quiere que te des cuenta que debes reconocer lo mucho que vales para ti mismo. Debes darte cuenta que puedes cambiar tu corazón para que deje de sentir melancolía cuando llueve. Puedes dejar de darle importancia a cómo las personas te perciben. Está bien buscar pertenecer. Está bien sentir miedo. Está bien estar cansado. Darte cuenta de lo esencial que es olvidar y dejar ir. Que debes empezar a escucharte a ti mismo y que nunca es tarde para darte cuenta de todo esto. Neon Genesis Evangelion podrá ser compleja. Si le preguntas a cualquiera, probablemente te diga que fue una obra que lo dejó marcado, o que simplemente fue una maldita locura, como es mi caso. Y no es como que todo se entienda a la primera, porque de buenas a primeras todo podrá parecer raro, pero al final es una obra muy humana. Y eso es lo que Hideaki quería que viéramos. Probablemente en sus episodios de depresión, él quería que alguien le dijera lo que él nos dice a nosotros con Evangelion. Depende de ti cambiar tu mundo y la forma en la que te sientes. Depende de ti darle forma a tu corazón. Depende de ti hacer del mundo un mejor lugar. Y no debes suprimir las emociones, por muy complicadas que parezcan, porque al final son las que nos hacen sentir vivos.